Amados hermanos en el Señor, paz. Continuaremos aprendiendo de nuestra escuela de este trimestre llamada Cristo y Comisión. Y hoy vamos a ver la lección número 6 de nuestra escuela titulada Sus testigos. Para ello vamos a iniciar viendo qué es un testigo. Y un testigo es una persona que presencia una cosa o que da testimonio de ella. También es un informante o un declarante. ¿Por qué es tan importante ver una lección como esta llamada Sus testigos? Porque recordemos, hermanos, antes de ver su importancia, recordemos que nuestra escuela de este trimestre llamada Cristo y Comisión, en ella el Señor nos está llamando al trabajo. El Señor nos está llamando a que seamos partícipes juntamente con Él de poder proclamar su reino en esta tierra. Y como el Señor quiere que nosotros trabajemos de conjunto con Él, quiere que seamos sus testigos. ¿Por qué es tan necesario verlo? Porque lo que Dios quiere es que aprendamos dos cosas. Esta escuela tiene un propósito. Y sus propósitos es que aprendamos a conocer y practicar la unidad con Dios y su pueblo, como un medio de cumplir la gran comisión. Dios quiere que aprendamos primero a conocer la unidad. El problema de que a veces hace falta unidad dentro de nosotros, hermanos, es porque no la conocemos. Lo que Dios quiere es que aprendamos a conocerla primero. Pero no quiere que se quede solo en el conocimiento también. Quiere que aprendamos a practicar esa unidad. Pero hay dos partes fundamentales en la práctica de la unidad. Punto número 1, tenemos que conocer y practicar la unidad con Dios. Primero tenemos que ser uno con Dios. Y después, sin olvidar que la secuencia eso es ser uno con el pueblo, con su iglesia. ¿Por qué? Porque esto es un medio de cumplir la gran comisión. Esto es un paso para llevar a cabo esa tarea que el Señor, juntamente con Él, quiere que hagamos. Él nos ha encomendado esta gran comisión de proclamar su reino sobre esta tierra, pero quiere que lo hagamos basado en estas dos partes: conocer y practicar la unidad con Él y conocer y practicar la unidad con la iglesia. Hoy, hermanos, vamos a ver 4 pasos para ser testigos de Dios. Vamos a ver 4 formas que nos llevan a ser sus testigos. Vamos a ver cómo el Señor quiere que llevemos una secuencia para que podamos testificar de su reino, testificar de su evangelio en esta tierra. Vamos a ver estas 4 formas y la primera es unirme con Cristo. La primera forma es unirme con Cristo. La número 2 es unirme con Dios a través de Cristo. La número 3 es esperar el poder del Espíritu. Y la número 4 es mantenernos en unidad con el pueblo antes y después de recibir la unción del Espíritu Santo. Vamos a entrar a ver la primera: unirme con Cristo. Y esta la relata Lucas, capítulo 22, verso 20. Y el texto dice de esta manera: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cómo me uno con Cristo? Pues
tomando esa sangre del Señor y así lavándome a través de ella. En palabras más resumidas, es creyendo el acto redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que vino a hacer por nosotros. Y cuando creo, formo un compromiso y esto se llama hacer un pacto con Él. Ese pacto genera la unión con Cristo. Cuando hago un pacto a través del bautismo, esto me une a Cristo. Y entonces esa sangre que es simbólica del nuevo pacto, esa sangre que fue derramada, también ahora me limpia a mí. Y de esa manera, hermanos, según leíamos en Lucas, de esa manera me uno a Cristo. Y ese es el primer paso para ser testigo de nuestro Dios en esta tierra, para ser testigo de su reino, para testificar de su palabra. El primer paso es unirme a Cristo a través de ese nuevo pacto en su sangre, que por nosotros fue derramada. Paso número 2. Unirme a Dios a través de Cristo. Por eso decíamos en el propósito que lo que nuestro Dios quiere es que aprendamos a conocer la unidad con Dios, pero sobre todo que la practiquemos también. ¿Cómo me uno a Dios a través de Cristo? El Evangelio de Juan es quien nos habla de esta perspectiva muy hermosa en el capítulo 17 de Juan y su verso 21 al 23. Y relata así la palabra del Señor en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 21. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué importante es el intermedio que hay entre Dios y el hombre, y se llama Jesucristo. Si usted todavía no se ha unido a Cristo, entonces no puede ser uno con Dios. Para poder conocer y practicar la unidad con Dios, primero tiene que unirse con Cristo, porque Él es el medio. Así lo relata Juan. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo. Nosotros tenemos que ser uno con Él, con Cristo, y así ser uno con el Padre. Verso 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El poder el Señor nos lo da. ¿Para qué? Para que nos unamos a Él y al mismo tiempo nos unamos con Dios. Ese es el segundo paso para ser testigos de nuestro Dios en esta tierra. Unirnos a Dios a través de Cristo. Y el verso 23 termina diciendo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Note la importancia del intermediario que es nuestro Señor Jesucristo. Él en nosotros y el Padre en Él. Y así seremos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que Dios el Padre envió a su Hijo y que los ha amado
a ellos como también a Cristo amó, para que el mundo conozca que el amor de Dios no es solo por los que ya estamos unidos a Cristo, sino es para todo aquel que quiera formar parte de esa unidad. Qué importante es conocer la unidad que debemos de tener con nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Punto número 3. Esperar el poder que es a través del Espíritu Santo. Para ello quiero que regresemos a Lucas, pero ahora en el capítulo 24, verso 48 y 49. Y estos dos textos de Lucas nos dan el tercer paso de cómo ser testigos de nuestro Dios aquí en la tierra. Ya vimos el primero es uniéndonos a Cristo. Vimos el segundo es uniéndonos a Dios a través de Cristo. Y ahora vamos a ver el tercero, dice, es esperando el poder del Espíritu Santo. Y el verso 48 dice, y vosotros, verso 48, y vosotros sos testigos de estas cosas. El Señor nos está llamando ya testigos. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Se da cuenta cómo el Señor no los envía antes de recibir el poder del Espíritu? Sino les dice, ustedes ya son testigos. Nosotros ya somos testigos. Pero espérense un momento. Quédense un momento acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayan recibido la unción. Hasta que hayan sido investidos de ese poder de lo alto que es a través de su Espíritu. A pesar que declara, vosotros sois testigos de estas cosas, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero esperen hasta que ya tengan esa promesa. Esperen hasta que ya hayan tenido esa unción de ese poder de lo alto. Hechos también nos habla acerca de ello en el capítulo 1 y su verso 7 y 8. Y el verso 7 de Hechos nos dice de esta manera, capítulo 1, verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nosotros somos testigos de nuestro Dios. Pero si llevamos esta secuencia, si ya estamos unidos con Cristo a través de ese pacto en su sangre, si estamos unidos con Dios a través de Cristo para que seamos perfectos en unidad, nosotros en Cristo, Cristo en Dios, y así seamos perfectos en unidad. Y si esperamos hasta ser investidos de ese poder de lo alto que es el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces sí, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 3 aspectos fundamentales, pero falta aún uno. Y el cuarto decíamos que era mantenernos en unidad con el pueblo que es la iglesia. Y esto lo habla aquí mismo en Hechos, pero en el capítulo 2, verso 1. Y dice,
cuando llegó el día de Pentecostés, esto es el antes de que los discípulos fueran investidos por el poder de lo alto. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, vea esta expresión, unánimes juntos. Yo en ellos, tú en mí, dijo el Señor Jesucristo, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos mantengamos unidos como iglesia, que nos mantengamos trabajando, que nos mantengamos esforzando, que nos mantengamos creciendo en su palabra. Que punto número 1, nos unamos a Cristo a través del pacto. Punto número 2, que nos unamos a Dios a través de Cristo. Número 3, que esperemos hasta ser llenos del Espíritu Santo. Pero mientras eso sucede, que nos mantengamos unidos como iglesia, como pueblo. Cuando aún no se han llevado a cabo esas partes, hermanos, es lamentable porque la iglesia empieza a generar desunión, empieza a generar, lejos del trabajo en equipo, empieza a formar situaciones lamentables dentro del cuerpo del Señor. Mas, sin embargo, lo que Dios quiere para que seamos testigos de Él es que nos mantengamos en unidad como pueblo. Y después de recibir el Espíritu, pues claro que también quiere que sigamos igual. En el verso 46 de este mismo capítulo 2, esto es después de que los siervos del Señor recibieron ese poder de lo alto, dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El cuarto paso, hermanos, para mantenernos, el cuarto paso para ser testigos del Señor es perseverar unánimes en unidad como pueblo de nuestro Dios en la iglesia. No permitamos que las divisiones, no permitamos que los conflictos, que las discusiones generen desunidad dentro del cuerpo de Cristo, que solo es uno, sino antes bien crezcamos todos trabajando con una misma mente y un mismo parecer. Si llevamos estos 4 pasos, la secuencia es clara y es así como nos convertiremos en testigos del Señor, uniéndonos a Cristo a través de su sangre, uniéndonos a Dios a través de Cristo, siendo llenos del Espíritu Santo y permaneciendo en unidad con su pueblo. Y esto es un medio para cumplir la gran comisión. En conclusión, la sangre de Jesús y el poder del Espíritu nos unen en el amor de Dios y nos convertimos en sus testigos para su misión. La gente transformada se multiplicará. Ellos son el catalizador de la reconstrucción divina en este mundo. En todo lugar, en todo tiempo y en toda forma, nosotros somos su imagen, y su imagen hace resplandecer la luz en un mundo de tinieblas. Nosotros, como testigos de Dios, representamos su imagen. Una iglesia cristocéntrica y formada por el Espíritu es una iglesia de testigos del amor redentor de Dios que hace discípulos de todas las naciones. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace trabajando en unidad, lo hace permaneciendo llenos del Espíritu Santo, lo hace uniéndonos a Dios a través de Cristo y uniéndonos a Cristo a través de
ese pacto maravilloso. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos haga sus testigos en este mundo lleno de oscuridad, y que podamos ser luz y que podamos reflejar el carácter de nuestro Dios a los hombres, y que se cumpla lo que el Señor Jesucristo decía, para que el mundo crea que tú me enviaste, que ellos permanezcan en unidad y sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me has enviado. Así concluimos este resumen, y no olviden acercarse, quienes estén cerca, acercarse a la Iglesia de Dios Séptimo Día, quienes estén cerca de la dirección de Edison. La dirección es 445 Old Post RD, Edison, Nueva Jersey. Y los que no pueden acercarse, buscar otra Iglesia de Dios Séptimo Día para poder ver más acerca de este maravilloso tema que es sus testigos. Un pequeño resumen para que nosotros podamos ir avanzando con el aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Paz, hermanos.